Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos el concepto de función par. Una función f es par si para cualquier número x en su dominio, el número menos x está también en el dominio y se cumple que f de x es igual a f de menos x. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un plano cartesiano y hemos dibujado la gráfica de una función de color azul que corresponde a la función f de x igual x al cuadrado. Aquí hemos marcado algunos puntos que nos van a servir para entender el concepto de función par. Entonces, esta es una tabla de valores que resume algunos de los valores que están en el dominio, es decir, en el eje x de esta función. Observa que aquí tenemos al número 1 y también su opuesto, el menos 1. Aquí tenemos el número 1 que corresponde a un punto y acá tenemos el número menos 1 que corresponde a otro punto. Ambos números están en el dominio. Aquí tenemos el 2 y el menos 2. Este punto corresponde al número 2 y este otro punto al número menos 2, es decir, su opuesto. Esto nos va a servir para entender el concepto de función par. Entonces, la definición nos dice que si para cualquier número x en su dominio, el número menos x también está en el dominio y f de x es igual a f de menos x. Entonces vamos a probar estas condiciones con esta gráfica. Entonces, empecemos. Vamos a tomar como ejemplo el número 1 y el menos 1. Si x es igual a 1, ¿qué viene siendo f de x? F de 1, porque x vale 1. ¿Y qué es f de 1? La imagen del número 1. Si yo me voy acá y busco la imagen del número 1, corresponde a 1. Ahora, ¿qué es menos x? El opuesto de x, como lo dice acá. Menos x viene siendo el negativo de x. Como x es 1, entonces menos x viene siendo menos 1. Es decir, ahora me voy a ubicar en este punto. ¿Qué viene siendo f de menos x? Pues como menos x es menos 1, f de menos x viene siendo f de menos 1, es decir, la imagen de menos 1. Me voy acá y busco cuál es la imagen de menos 1, el número 1. Entonces, f de menos 1 es 1. Ahora, debemos comprobar que f de x es igual a f de menos x. ¿Qué me dio f de x? F de x me dio 1. ¿Qué me dio f de menos x? F de menos x me dio también 1. Entonces, f de x es 1. Y eso debe ser igual a f de menos x, que también me dio 1. ¿1 es igual a 1? Sí, esta afirmación es verdadera. Por lo tanto, la función f es par. Es decir, esta función que estamos mostrando aquí, de color azul, es una función par. Ahora, veamos algunas características de las funciones pares. La función f es par si su gráfica es simétrica respecto al eje y. ¿Qué quiere decir que sea simétrica respecto a este eje vertical y? Que si yo selecciono, por ejemplo, este punto, la distancia que hay en el eje y, tanto a la izquierda como a la derecha, es la misma, es decir, es simétrica. Si yo escojo otro punto, por ejemplo acá en el número 4, y mido la distancia que hay desde el eje y hacia la izquierda y hacia la derecha, es la misma distancia. Y así sucesivamente. Si yo selecciono otros puntos cualquiera en el eje y, siempre va a ser simétrico, es decir, la distancia hacia un lado va a ser la misma que la distancia hacia el otro lado. Eso quiere decir que este eje y es el eje de simetría de una función cuando es par. Es decir, el eje de simetría quiere decir el eje que la parte en dos partes que son iguales. Observa, hacia la izquierda y hacia la derecha resultan dos partes iguales. Entonces, existe simetría en muchos puntos respecto al eje y, no solamente en estos que estamos indicando aquí de color gris. En realidad, en todos los puntos en el eje y hay simetría. Se mantiene la misma distancia hacia la izquierda y hacia la derecha. En el dominio de la función f, el número x y su opuesto menos x tienen la misma imagen. Observa, 1 es un número que está en el dominio. ¿Cuál es el opuesto de 1? Menos 1. Pero ¿cuál es la imagen de 1? El número 1. ¿Y cuál es la imagen de menos 1? También el número 1. Si yo selecciono, por ejemplo, el número 2 y su opuesto es menos 2.
Pero ¿cuál es la imagen de 2? 4. ¿Y cuál es la imagen de menos 2? También 4. Entonces, todo número y su opuesto tienen la misma imagen, como ves aquí. Tanto 1 como menos 1 tienen una sola imagen que es 1. Y tanto 2 como menos 2 tienen la misma imagen que es el número 4. Y es así como determinamos que una función es par. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.